Si hay una saga que goza de buena salud dentro de los aficionados, es sin duda Mega Man en su vertiente clásica. A pesar de que su compañía creadora, Capcom, no lo ha tratado muy bien en estos tiempos, dándonos apenas un título, Mega Man 11, en los últimos años. Debido a esto, los fans se han dado a la tarea de rellenar ese hueco, brindándonos títulos de muy buena calidad, siempre conservando esa estética 8 bits, para bien o para mal. Uno de esos fangames que han destacado en los últimos años es el que veremos hoy, Mega Man Shattered Diamond, una joya que brilla con luz propia, pero que tiene un pequeño defecto muy común en esta clase de producciones. ¿Deseas saber cuál es? Pues entonces, quédate hasta el final. Sin más preámbulo, comenzamos. Mega Man Shattered Diamond es un fangame del Bombardero Azul que busca recrear una nueva aventura de la mascota de Capcom, manteniendo la esencia que vimos en consolas como la NES. Los encargados de realizar esta producción es el llamado Team Sircadia, y aparentemente está creado en Game Maker, porque no encontré mucha información al respecto. El juego nos cuenta la historia en la cual el mundo descansa después del ataque del virus Roboenza, lo que sitúa este título después del Mega Man 10. Sin embargo, se ha desatado una crisis energética, pero gracias al descubrimiento de los doctores Dawn y Dux del cristal Visnium, una fuente de energía increíble, el problema está resuelto, aparentemente, porque en plena conferencia irrumpe al Dr. Wily, llevándose no solo el cristal, sino también a los dos científicos y desatando el caos. Le toca en esta ocasión a nuestros héroes, cada uno con un propósito distinto, recuperar dicha gema. Sí, porque para esta ocasión tendremos la oportunidad de manejar hasta 4 personajes distintos, cada uno con sus propias habilidades. Estos son Mega Man, con su característico Mega Booster, la barrida y el uso de Rush como trampolín o vehículo. Le sigue Proto Man, capaz de cargar un disparo recargado, el uso del escudo y un potente counter. Seguimos con Bass, que puede disparar en 8 direcciones y de forma veloz, así como también un dash como si fuera Mega Man X. Por último tenemos a Roll, que usa su poderosa escoba como si fuera una espada a la usanza de Zero, capaz de lanzarlo como boomerang, aparte de también usarlo como pogo al caer encima de los enemigos. En términos gráficos, estos reflejan muy bien esa apariencia estilo 8 bits, aunque con las bondades técnicas que permite el ser una creación más moderna, incluyendo efectos imposibles de hacer en una NES y presentando escenarios de un colorido desbordante, aunque en contraste algunos se ven algo simples. Eso sí, se agradece que todo se mueve muy suave y las animaciones tanto de los protagonistas como de los enemigos, así como también de los fondos, están muy bien cuidados. La música es un aspecto muy destacado en este juego, con melodías totalmente originales para la ocasión, y que recrea muy bien ese estilo chiptune de la NES. Los escenarios muestran un buen diseño, aunque no invitan mucho a la exploración, ya que siguen un trayecto muy lineal. Eso sí, la mayoría están hechos para que cada personaje tome diferentes rutas. Aparte, muchas veces tendremos que hacer uso de elementos del entorno para continuar, o utilizar múltiples gadgets para facilitarnos la vida, porque si no vamos a sufrir, como detallaremos más adelante. El juego consta de 8 Robot Master, de los cuales hay disponibles 5 en esta demo. Estos son Quarryman, con su escenario que es una mina y que me hace recordar a Cookman. Jungle Man, ambientado en una selva. Beastman, cuya tapa representa una fortaleza aérea y es sin duda la más bella de todas. Le sigue Tsunami Man, siendo el agua el factor predominante de su etapa. Y por último Sweet Man, cuyo mundo tiene como temática la electricidad. Tenemos disponible una tienda en la cual comprar consumibles como tanques de energía o mejoras y ayudas, siendo la moneda los tornillos que encontramos en los niveles. El juego es bastante modificable, pudiendo cambiar aspectos como la información que queremos que salga en pantalla, cantidad de vidas disponibles, sincronización vertical,
volumen de la música, entre muchos otros. Y es aquí, en esta altura del video, donde quiero marcar un punto de inflexión. Si busco un término que defina este juego, sería la palabra difícil, porque este título no es ningún paseo. Aunque puedes poner vidas infinitas o más checkpoints, esto no cambia el hecho de que tendrás que sudar sangre, pero en buenos términos. Aunque los enemigos pueden ser bastante molestos, no poseen ese factor de reaparición tan alto de las entregas clásicas. Es decir, si eliminas un adversario, este no saldrá otra vez si te devuelves un poco. No obstante, este detalle parece ser un defecto muy recurrente en los fangames de Mega Man, el ponerles un nivel de dificultad muy elevado, siendo solo accesible a los jugadores veteranos. Pero este título tiene algo que no he visto en otras iteraciones hechas por fans. A medida que vas jugando y teniendo más experiencia, te vas volviendo más hábil. Además de que te exige usar trucos o artimañas para que te resulte más fácil, algo muy típico de los juegos originales. Por todo lo demás, es un excelente fangame, exigente pero excelente. En conclusión, acabamos de ver uno de los mejores títulos hechos por fans del Bombardero Azul, con una presentación visual que evoca la era clásica de Mega Man, acompañado de una excelente música estilo NES y una jugabilidad robusta aunque muy exigente. Es una estupenda opción para los entusiastas que desean calmar su sed de nuevas aventuras de la mascota de Capcom, añadiendo a su vez la posibilidad de manejar 4 personajes distintos, dotándolo de una variedad jugable. Esperemos tener muy pronto el juego completo. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Mega Man Shattered Diamond? ¿Un excelente fangame de Mega Man? ¿Te dieron ganas de tirar el juego por la ventana? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Te fijaste en este detalle en la imagen? Si sabes quiénes son, deja tu mensaje. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.